Bienvenidos, somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia de Iglesia por WhatsApp, la cual está cargada de oración, adoración y palabra de Dios. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto. Hoy hay razones de júbilo. Hoy hay razones de estar gozosos. El Señor vengo hoy a compartir parte del botín de guerra que Dios me ha entregado en los últimos 2 años. Pero ahora es tiempo de compartir botín. Tócala. A ver. Vamos soldados de Cristo. Gracias. El tiempo de compartir el botín de guerra. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con tu Espíritu. Declaramos y oramos, porque en el cielo, porque en su corazón. Somos uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu. Declaramos y oramos, porque en el cielo, porque en su corazón. Sonido del cielo, 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 sonido del cielo. Mandó pedía que era la administración de la finanza en el día. ¿Cómo se llama? Sonido del cielo, 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 sonido del cielo. Hoy es el día de la venganza de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Somos uno en el espíritu, con el corazón de Dios hablando en un solo idioma de una sola. Aleluya. Ok, aleluya. Mira, amado. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Valdivieso, su servidor y pastor del Ministerio Casa de Vida de Cristo, la luz que resplandece.
La autoridad a la cual yo me sujeto es la autoridad primeramente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero entre los humanos, el apóstol Daniel Monasterios, a quien ustedes algunos conocen, o quizás todos. El pastor y apóstol de nuestro ministerio, Daniel Monasterios, nos permite, pues, nos ocupó para que nosotros diéramos un ministerio financiero dentro del seno de la Iglesia Casa de Vida. El ministerio financiero se llama Bien Común Gente Íntegra. La gente lo ve como una empresa. De hecho lo es, pero es una empresa de reino, que nace y se suspende de la iglesia. O sea, depende de la iglesia. De la iglesia nació esta iniciativa. Y por lo tanto la palabra nos anima a nosotros, bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Ahora, el sustento rema de este ministerio está en Hechos 4:32, que dice: y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Y nadie decía ser suyo propio todo lo que tenía, sino que todas las cosas las tenían en común. De ahí nace el nombre Bien Común para este ministerio. Esa palabra que el Señor nos da en Hechos 4:32 nos anima a comprender las razones del por qué en la iglesia del primer siglo todas las cosas, económicamente hablando, eran puestas a los pies de los apóstoles, y nadie decía ser suyo propio lo que tenían, sino que todas las cosas las tenían en común. ¿Por qué? Porque en estos tiempos en donde estamos hablando de la iglesia del primer siglo, la dependencia de lo que decidiera el reino de la época, en este caso Roma, era determinante. Y la persecución a la iglesia era de tal manera que eran quitadas sus bienes. Tenían que abandonar sus bienes para salvar sus vidas y reunirse en lo secreto. Cuando una persona recibía al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sabía que lo primero que corría riesgo eran sus propiedades. De hecho, este espíritu de saquear las bienes del reino se mantuvo así aún durante la guerra de Adolfo Hitler y el dominio, pues, de Adolfo Hitler, porque se perseguía a los cristianos, a los judíos, y también le quitaban sus bienes. Ellos muchas veces cuestionaban que un judío se hiciera rico tan rápido, y por lo tanto había una carta abierta para perseguirlos y denunciar a dónde estaba el judío escondido. También se quedaba con su casa. Entonces, en todos los gobiernos del mundo, especialmente en los gobiernos comunistas, la persecución a la iglesia no estaba más que por el interés de mantener una filosofía, una ideología que estaba en función de expropiar. Y la mejor manera de resguardar los intereses de la iglesia eran vendiendo las cosas antes de que fueran saqueadas y ponerlas a los pies de los apóstoles, para que ellos se encargaran de administrar las riquezas y poder darle a cada quien conforme a su necesidad. Y eso era muy inteligente de parte de la iglesia del primer siglo. A tal punto que no era obligado, porque en el capítulo 5 de Hechos habla de Ananías y Zafira y cómo ellos no eran obligados a poner de lo que vendieran. Dice la palabra que él cayó muerto y su esposa también cayeron muertas cuando mintieron al Espíritu Santo diciendo que lo que habían entregado era todo lo que había vendido la casa. El mismo apóstol Pedro le dijo: si tú tenías por qué hacerlo, si lo vendían eso era tuyo. Es decir, que el poner a los pies de los apóstoles las cosas era una decisión de cada quien, no era obligado. Mas sin embargo ellos mintieron al Espíritu Santo, por eso cayeron muertos en la presencia de Dios. Ahora, el capítulo 6 del libro de Hechos nos dice cómo este tipo de organización generaba trabajo entre los miembros de la iglesia. Dice la palabra en el capítulo 6 de Hechos que había diferencia entre ellos, había discordias entre ellos por la distribución diaria. Pero dice que este problema aumentaba en la medida que aumentaba el número de creyentes. Y eso tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque si usted tiene una iglesia de 10 personas, dar cuenta de las ofrendas o de lo que hace la iglesia es más fácil que tener una iglesia de 1000 personas. En una iglesia de 1000 personas es más difícil mantenerlos a todos bien informados, por lo tanto los riesgos de malos entendidos aumentan. Ahora, este tipo de riesgo a lo largo de la historia ha mutilado a la iglesia en función de las finanzas, hasta el punto de que en muchas congregaciones las finanzas se satanizan, como que si eso fuera malo, ser rico o generar buenos ingresos. Incluso se apoyaron mucho tiempo en el término de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, la mentalidad de la iglesia por muchos años fue: si es rico, eso es malo.
Sí, la palabra claramente dice que el que ama el dinero, el problema es con los que aman el dinero, pero el dinero como tal, per se, no tiene ningún valor maligno, es necesario para todas las cosas que se hacen día a día, y tenemos que salir, ustedes lo saben muy bien, de ese espíritu de religiosidad y a aceptar que Dios nos quiere bendecir y estar dispuesto a levantar nuestra mano y decir, heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto a ser tu administrador. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Ahora fíjate, mis amados pastores, mis hermanos y hermanas presentes y amigos, aquí en Juan, capítulo 17, en el verso 20 y 21, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, que está orando por nosotros que estamos aquí, pero dice más adelante, para que todos sean uno, como tú en mí, oh Padre, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, una evidencia de que nosotros somos verdaderamente uno en el Señor es que la necesidad de mi prójimo, yo me siento identificado con esa necesidad y trate de solventar esa necesidad. A tanto como si lo estuviese haciendo por mí mismo. Y ahora voy con el botín. Hace aproximadamente 18 años atrás yo era empresario, voy a ser lo más breve posible, y me costó mucho darme cuenta que estaba rodeado de gente interesada, gente que me hirió financieramente porque en algún momento me quitó todo lo que yo me había esforzado a ganarme por años porque creía en el ser humano. La palabra del Señor dice, maldito el varón que confíe en un hombre. Y ese fue mi error, confiar en las personas más que en Dios. Después de todas esas pruebas y de haber perdido todo lo que en aquel entonces había logrado desde el punto de vista económico, pasé dificultades muy fuertes a lo largo de los años, hasta que el Señor me permitió remontarme hace 2 años, luego de haber sido llamado como ministro del Señor, haber sido llamado por el Señor como pastor de Casa de Vida. Él me dice, saca el talento que tienes escondido. Yo no quería saber nada de negocios, yo quería saber todo lo que dijera la Biblia y meterme de lleno con el Señor, pero Él me dijo, saca tu talento, lo tienes escondido. Saca la mina del pañuelo donde la tienes escondida porque te voy a exigir de eso. Y yo fue cuando le dije a mi esposa, mi amor, el Señor me está llamando a retomar los negocios, pero yo no sé cómo manejar eso. Entonces fue cuando el Señor me dio el diseño de los negocios del Padre, sabiendo que el dinero era una herramienta para poder alcanzar a las multitudes también y ayudarlos en sus necesidades. Que el negocio del Padre no es que nosotros seamos ricos, el negocio del Padre es que si las riquezas son necesarias para alcanzar a las multitudes, entonces dijo, trae, ahí está la riqueza disponible, pero es necesario que seamos llamados como buenos administradores, que en la palabra nos establece cómo nos debemos administrar siendo iglesia. De que así como somos reino del celestial por el Espíritu Santo, sepamos cómo recibir finanzas y administrarlas para bendición de la iglesia. A lo largo de estos 2 años, nosotros experimentamos entonces un sistema de compra y venta a través de la asesoría financiera, un sistema de compra y venta que nos permitiera a nosotros facilitar la compra de productos a los hermanos de la iglesia. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando nosotros arrancamos con teléfonos celulares, sosténlo papá. Aquí está el pendón de los negocios del Padre. Ya le explico algo aquí respecto a esto. Tengo un trípode humano aquí, gloria al Señor. Entonces fíjense ustedes, comenzamos a entregar teléfonos, empezamos a entregar televisores en Smart TV, comenzamos a entregar artículos de cocina, pero pasó algo a poco. Que empezó a interesarse la gente que no estaba en la iglesia. Y cuando empezó a interesarse la gente que no está en la iglesia, yo le empiezo a decir a la gente, el problema es aquí que yo necesito una recomendación pastoral. Nosotros para asignar un producto, nosotros no dependemos de que tú seas independiente, que no vayas a la iglesia, que creas en el catolicismo. No tenemos problema con eso. El problema es que si tú no estás en la iglesia, te voy a pedir carta pastoral, recomendación pastoral, y no la vas a tener. Entonces te voy a tener que pedir garantías. Entonces cuando le pedía garantía, las ciencias financieras del mundo me dice que debo pedir garantías en una relación de 2 a 1. Es decir, que si yo te presto $200, tienes que darme una garantía de $400.
Y entonces la gente decía, wow, y eso que ustedes son cristianos, ustedes son, oye, ¿cómo va a ser? Tienen que ayudarme. Y yo dije, ¿de qué manera te puedo ayudar? Si tú te congregas, me facilitas las cosas, porque poco a poco tú vas a darle testimonio a tu congregación de que tú eres una persona responsable, de que tú eres fiel cumplidor de lo que el Señor exige, de que tú eres una persona en que puedo confiar. Y por lo tanto, la carta que tu pastor te va a dar sustituye la garantía a nosotros como bien común. Entonces, empecé a darme cuenta que esta era una herramienta indirecta de evangelismo. ¿Por qué digo era una herramienta indirecta? Porque yo no puedo pretender ganarme a alguien para el Señor porque el hombre necesita una lavadora. Se supone que esa es la excusa que hace que la persona se acerque al Señor. Así como la mujer samaritana se acercó al Señor y el Señor le pidió agua. A la final no le dio agua. Ustedes ven, la Biblia no dice que la mujer samaritana le dio agua. Él fue el que le dio agua viva a ella. La gente se acerca por un televisor en Smart TV, la gente se acerca por una moto y en el proceso le presentamos al Señor. Dale fuerte aplauso, papá. Entonces, a lo largo del tiempo me empecé a dar cuenta de que nos estábamos ganando la buena voluntad de los trabajadores, de tres proveedores que tenemos constantemente, que son la gente de Multimax, la gente de Damasco y la gente de Ivo. O sea, los vendedores empezaron a empatizar con nosotros porque éramos compradores asiduos y a ellos les explicamos el negocio y no los perdíamos porque constantemente le estamos dando palabras. Entonces, llegó un momento en que nos dimos cuenta el por qué la palabra me dice a mí que debo asociarme con los humildes. Ellos son los humildes en las grandes corporaciones, los vendedores, los trabajadores, los que están dentro de la tienda. Y ellos son los que nos refieren a nosotros. Y nos fue mucho mejor que si tuviésemos que haber hablado con los dueños, que a veces eran inalcanzables. Ahora, nos pasó algo también en el ámbito de las motos. Resulta ser que nos conectamos con una de las concesionarias más grandes de aquí del estado de Aragua, que es Supermotos El Shaddai. Y desde entonces hemos sido fieles compradores de Supermotos El Shaddai. Conocí a sus dueños, conocí a sus trabajadores y hoy en día estamos bajo mi cobertura. Nos sentamos a ponernos de acuerdo en los negocios. Me dice, mira, aunque a mí no me tienta lo que tú estás haciendo, porque lo que tú haces lo haces con la intención de ayudar a la iglesia. Yo soy un hombre netamente de negocio, los míos ganan plata, te lo digo sinceramente. Yo te voy a facilitar la manera de que tú le puedas financiar a la iglesia las motos. Yo exijo un 60% de inicial para dar un crédito, pero a ti te voy a dar el 50% para darle financiamiento a la iglesia, pero eso sí, tú quedas confiado. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Entonces, para muestra, un botón. Cuando el apóstol Luis Castillo me plantea el interés que hay sobre la posibilidad de una alianza para que adquirir y ofrecer esto de las motos y los servicios de bien común, yo le digo, apóstol, estoy interesado en extender esto a todo el bloque y a través del bloque a todo el municipio. Entonces, hoy el botón es esa moto que está allá atrás, que es el primero de cientos de motos y de artículos que esperamos entregar acá en el municipio de Francisco Linares Alcántara. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si me lo van a dar a mí, me lo dan a ti. Pero si se lo van a dar al Señor, dáselo con la mano en alto, en el nombre de Jesús. Entonces, a cada una de las congregaciones que están presentes en este lugar, representadas muy bien por ustedes, les tengo la propuesta a los negocios del Padre como abreboca para llevarle el mensaje a cada una de sus congregaciones. Aquí dice que el costo de la entrada a esta actividad o la colaboración son $10, pero esos $10 no me quedan a mí. Esos $10 es para que ustedes administren y verán en cuánto ofrecen la entrada. Si es en 10, si es en 2 por 2 personas por 10, si es 5 personas por 10, si es que la vas a sembrar a la persona. Tú verás como pastor cómo lo administra. Yo no espero recibir, excepto que ustedes quieran de voluntad propia hacer una ofrenda, que no hay un monto establecido. Y no estoy limitado si son 5, si son 100, si son 1000 personas las que voy a atender, no tengo problema. Pero estos $10 son simbólicos porque la gente tiene que entender que todo lo que es bueno tiene un costo para ti. Y cuando las cosas no le tocan el bolsillo a la gente no valora, cree que es barato. Y la gratuidad no necesariamente es barata. La sangre de Jesucristo fue gratuita para nosotros, pero jamás será barata. Dale fuerte gloria al Señor. Entonces, bien, ya, papi, puedes descansar. Entonces, ya para ir terminando, yo quisiera que ustedes me permitieran
sus números telefónicos. Si pueden anotar el mío, por favor, anótenlo. De todas maneras, en el grupo también está mi número, el número de Bien Común. Vayan sacando si quieren anotar el número, porque creo que me van a querer preguntar después. ¿Por qué me van a querer preguntar? Porque mire esto, las empresas, cuando calculan la rentabilidad, se supone que el empresario tiene que procurar ganar mucho más de lo que está comprando las cosas. Nosotros en ese sentido nos sujetamos a la ley orgánica de precios justos. En el artículo 32 dice que el máximo porcentual que se gana un intermediador comercial es 30%. Entonces, de ese 30%, nosotros estamos renunciando a una parte de ese 30% para adjudicar, escuchen bien, adjudicar sin ánimos de reembolso $1,000 a cada congregación que se incorpore a lo que nosotros estamos ofreciendo. Esos $1,000, ¿con qué propósito se están haciendo como ofrenda? Eso se está haciendo como ofrenda con la finalidad de que las iglesias puedan tener un fondo de oportunidades o emergencias. Porque para nosotros no tiene sentido que cuando un hermano necesita una operación de emergencia haya que empezar a vender algo para poder conseguir el dinero. Que cuando una persona se le parte con el Señor, un familiar o algún miembro de la iglesia parte con el Señor, entonces empezamos a ver dónde sacamos para poder comprar el ataúd para la cremación. Tiene que haber finanzas en esa caja. Tiene que haber finanzas en esa oficina. Porque la cobertura, parte de sujetarme a una autoridad, es que a la hora de una adversidad yo me quede colgando de algo. Sujetarme es como si me agarrara de algo para levantarme. Sujetarme es como si yo me agarrara de algo para no caerme. Y eso debe ser una iglesia para cada miembro. A algo de donde sujetarse en los momentos de adversidad mientras conocen al Señor. Entonces, el número que van a anotar es el 0412-430-1362. 0412-430-1362. Pastor Carlos Valdivieso, pongan Bien Común, que se acuerden más rápido, Bien Común. Entonces, por favor, extendamos esto. Extendamos esto. Ya tenemos 2 años. Le doy la gloria al Señor porque han sido 2 años invictos. ¿En qué sentido? No tenemos reclamos por garantía, no tenemos devoluciones por daños, no tenemos denuncias por robo, no tenemos quejas de nuestros clientes, la mayoría de hermanos en el Señor. Y por cada grupo que se forma, estamos ministrando palabras constantes. Vamos a compartir la alabanza que dice que Dios no falla. ¿Sabe cuál es? Dios no falla. Eso es mucho, mis muchachos. Quiero que sepan que tenemos la escuela de administración de reino y podemos darle el material con respecto a eso a los que les interese. Y es que tenemos desarrollando un proyecto llamado Bien Común Junior. En Bien Común Junior son los propios adolescentes los que hacen el negocio. Y para poder hacer el negocio tienen que entender muy bien lo que dice esta palabra maravillosa. Es un discipulado. ¿Listo, varón? Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Porque Dios, haremos lo hizo una vez, sé que lo volverá a hacer. No quebrantaré mi fe, así que yo confiaré. Él está conmigo donde quiera que yo vaya. Él a mi lado siempre en cada batalla. Así que no me retire, así que no me retire. Si está conmigo, así que no tengo nada que temer. Estoy seguro que su palabra siempre permanece. No falla. Dios nunca falla.
Así que yo lo quiere tranquilo, porque tú no estás siempre al lado conmigo. Quiero siempre hacerlo a tu estilo. Es tu voluntad la que yo sigo. Esperando tu momento, si me estás viendo el movimiento, prefiero tu procedimiento, aunque sea fuego lento. Si estás conmigo, no tengo nada que temer. Aleluya. Gracias, Padre, te doy por todo, pastores presentes, hermanos presentes, que dicen sobre la abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Ven con nosotros, porque en Dios haremos proezas. Somos bien común, gente íntegra.